Juan Miguel tiene una dilatada trayectoria académica, es periodista con una maestría en humanidades, especializado en filosofía, religiones monoteístas, en marxismo. ¿Cuándo empezó a dedicarse a la historia colonial? ¿Cuándo se despierta ese interés? Bueno, el interés se despertó a los 7 años. Por supuesto que todavía no fue de manera profesional, ¿no? Pero, en fin, es una anécdota que cuento mucho porque habla de lo mal que nos enseña la historia cuando, pues, en México, en todo el primer año de primaria, cuando llevas historia de México, pues empezamos con los pueblos prehispánicos, ¿no? Con los pueblos indígenas de América. Y de los olmecas en adelante hasta llegar a los mexicas, 3000 años de historia, pero siempre con esta visión de esos pueblos eran maravillosos, a ver, son unos pueblos que tienen unas culturas grandiosas, ¿no? Pero ya sabes, esta exageración de ya lo sabían todos, eran místicos, misteriosos, mágicos, todo lo sabían, nada necesitaban, eran lo más desarrollado del mundo. Y dices, bueno, pues ha de ser, ¿no? Luego en el siguiente año de la escuela llegas otra vez a Historia de México y el curso empieza con la conquista. Y lo primero que descubres es que 400 hombres ignorantes, oscurantistas y medievales, guiados por Hernán Cortés, que era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, nos conquistó. Pues desde ahí dices, algo no cuadra. Es que algo no cuadra en toda esta historia. Me estás hablando de que la cultura, el imperio más glorioso del mundo fue conquistado por 400 españoles ignorantes, ¿no? Desde ahí comenzó el tema de la inquietud de decir, yo creo que nos mienten cuando nos hablan de historia, ¿no? Y de ahí poco a poco ir comprendiendo que sí, que la historia sirve particularmente para manipular a los pueblos, ¿no? Ya después, como crecí en México, pues es que el trauma de la conquista te lo introyectan. Pues ahí nací, ahí crecí, ahí me eduqué, y para cuando tienes 17 años ya estás repitiendo, nos conquistaron los españoles. Pero bueno, la historia me gustó desde entonces, la figura de Hernán Cortés me fascinó desde entonces, eh, y siempre me dediqué de manera, o sea, por mi cuenta, porque yo primero estudié música, comunicación, ya después que entré a estudiar humanidades, filosofía, historia, todo lo demás, pues fue un tema que no solté nunca, ¿no? Pero vaya, me ha acompañado toda la vida. ¿Y cómo se lleva con el gremio de los historiadores? Bueno, me imagino que habrá de todo, pero claro, es que dicen, no, como no es historiador, es divulgador, eso es como si tuviera pues algún tipo de menor valor su trabajo. ¿Cuál es su relación con los historiadores, digamos, entre comillas, formales? Es extraña, yo no acabo de entender cuál es la relación. Es decir, frecuentemente me encuentro con este comentario, sobre todo en redes sociales, ¿no? De que además, ya sabes, esta falacia de Zunzunegui estuvo hablando 2 horas en una entrevista, pero el argumento es, pero él ni es historiador, no le crean a nada de lo que diga. O sea, no hay un solo argumento en contra de lo que se plantea, sino él ni es historiador, ¿no? Que efectivamente no soy historiador, pero soy maestro y doctor en humanidades, soy especialista en filosofía, soy especialista en religiones, soy especialista en materialismo histórico, es decir que algo, pues sí sé. Eh, Hay todo tipo de académicos. A ver, la academia más pura y dura, en general, no les caigo muy bien. Ahora, la academia, como en casi todos los países, depende mucho de la política, depende de los subsidios, depende de las becas, y hay una narrativa oficial, y yo estoy totalmente en contra de la narrativa oficial. Entonces supongo que por eso no le vengo bien a los académicos, ¿no? Pero también todo el tiempo, a mí todos los días en México la gente, de verdad todos los días, me detienen para saludarme, para felicitarme, para tomarse una foto, y siempre el comentario va en torno a qué buen trabajo haces, felicidades, sigue adelante, no te calles, no te detengas. Sí, me parece que en realidad la gente encuentra de un absoluto sentido común lo que yo divulgo, y también me encuentro, claro, con los que no son académicos, de los que dependen del Estado, sino más bien del sector privado, a ver qué me dicen. Y yo soy profesor de historia, yo soy doctor en historia, yo doy clases de historia, y están maravillados, ¿no? Algunos de mis libros los dejan leer en escuelas privadas. Entonces, en la academia pública no me llevo bien. Eso es cierto que hay historiadores, en general, por lo que yo he visto, historiadores, tanto en México como en España, historiadores, digamos, rigurosos, tienen, bueno, pues es que muchísimos puntos de coincidencia y que en absoluto difieren a los suyos. O sea, que digamos que es una, cuando se habla de revisionismo, es verdad que es un revisionismo a todos los niveles
y sano en ese sentido, ¿no? El romper con una serie de Claro. tópicos. Bueno, es que imagínate que de pronto te digan como crítica, es que eres revisionista. Y bueno, es que todo tiene que ser revisado. Es que hasta la astrofísica la revisan. O sea, se lanzó el James Webb y echó para atrás todo lo que dijo el Hubble, ¿no? Entonces, vaya, si la astrofísica se revisa, que no se revise la historia, ¿no? O sea, si la química se revisa, que no se revise la historia. Entonces, me parece que revisionismo es hoy en día como fascista, una etiqueta más que te echan encima para evitarse cualquier tipo de discusión. Sin embargo, a ver, yo hablo de Hernán Cortés, de este proceso de la mal llamada conquista, de la hispanidad de México y de toda América. Y si tú lees mi libro de Hernán Cortés, pues yo no digo nada que no diga William Prescott, ¿no? Y William Prescott es del siglo XIX y no digo nada que no diga Hugh Thomas, ¿no? Y además anglosajones, que se supone que son los grandes enemigos, y resulta que son los grandes admiradores de Hernán Cortés. Eso es muy interesante. Los historiadores que se aproximan, y eso yo he hablado con historiadores tanto aquí como allá, a la figura de Cortés, se quedan fascinados. Reedita ahora en España justamente su obra Hernán Cortés, Encuentro y Conquista en la esfera de los libros, pero a pesar de la abundante historiografía de la propia obra que él dejó escrita, Cortés sigue siendo un gran desconocido, incomprendido, ¿no? Ha quedado su imagen de guerrero brutal, pero nada más lejos de la realidad. A ver, Hernán Cortés, lo que pasa es que Hernán Cortés lo conocen perfectamente bien estos académicos que hacen inmersión total en Hernán Cortés. No hay uno solo que no está fascinado con el personaje. Luego, a partir de ahí, vienen las interpretaciones. Y una vez que llegas al terreno de las interpretaciones, pues, todo se complica. Y el tema es que Cortés se convierte en el símbolo fundamental de la narrativa mexicana, de la mentira de la conquista, que yo lo digo así con todas sus letras, porque también descubres que en México no se hablaba de conquista, bueno, desde luego no en el virreinato, pero tampoco en el siglo XIX, que una narrativa de conquista es una invención de la década de los 20 del siglo XX. Y entonces eso también nos tiene que hacer sospechar muchísimo, ¿no? Entonces, claro, estamos fascinados con Cortés, pero en las escuelas y a la gente en común en su educación no se le enseña. Porque lo que se busca es una simplificación absoluta del tema. Hay indígenas que todos son buenos, aunque saquen corazones, y hay Cortés y españoles que todos son malos porque conquistaron a los indígenas, y ni siquiera nos metemos al tema de, oye, es que el 99% de los indígenas de hecho se aliaron con Cortés contra el único pueblo indígena que los está oprimiendo a todos, que son los aztecas, ¿no? Pero en la escuela ya no ves eso. O sea, en la educación básica, o sea, de cualquier ciudadano, primaria, secundaria, preparatoria, eso ya no lo ves. Porque esta simplificación nos permite convertir en eso a Cortés en el villano, en el símbolo de la conquista, y esta supuesta conquista en la justificación para todas las miserias y decadencias en las que puede estar México. A ver, si eso era así a principios del siglo XX, y es lamentablemente así a principios del XXI. De pronto el país se cae en pedazos y desempolvamos el fantasma de Hernán Cortés. Eso le iba a preguntar. O sea, Hernán Cortés es un personaje fascinante, poliédrico, contradictorio. Usted en su libro lo describe muy bien. Un hombre a caballo entre la Edad Media y la modernidad. Un estratega excepcional, un hombre humanista, inteligente. Claro, si se le describe así, pues parece que no saben de quién te estás hablando, no se lo creen, ¿no? Con dos de gentes a la vez, pues algo mesiánico. Una experta en Cortés, Carmen Martínez de la Universidad de Valladolid, claro, me recordaba un dato esencial. La faceta de conquista, la fase de conquista, la fase guerrera de Hernán Cortés dura prácticamente 3 años, de 1519 al 21. Pero después hay otros 26 años en que desarrolló una vida de administrador, promovió la ganadería, las innovaciones tecnológicas, un visionario. Y todo esto está absolutamente borrado. A ver, es que Cortés es un hombre complejísimo y esa complejidad la evitamos otra vez con los simplismos históricos. A ver, Hernán Cortés en realidad su faceta entre comillas guerrera pues es de principios de 1519 al 13 de agosto de 1521. De su infancia se cuenta poco, pero siempre es importante recordar su origen noble, su educación privada, su educación universitaria en Salamanca, su educación con principios de caballería, que ya forman mucho de lo que es. Ser hijo único y sobre todo en aquel mundo que nos habla mucho de su psicología. Es un niño mimado que no acepta un no por respuesta, ni siquiera se lo aceptó a Moctezuma, ¿no? Pero luego estos 15 años que está en el Caribe, donde la indicación a Cortés es pacificar la isla, en este caso los indios taínos, y Cortés desde el principio dice, no podemos pensar que pacificar es matar.
Es que tenemos que aprender a convivir con esta gente y a vivir, porque además no podemos sobrevivir nosotros si no están ellos. Y entonces Cortés, en estos 15 años que pasa en el Caribe, primero en Santo Domingo y luego en Cuba, ahí Cortés no es un guerrero, ahí Cortés es un empresario, porque se dedica a la caña de azúcar, pero también es político, ¿no? Porque es alcalde de Santiago de Cuba, pero también es servidor público, porque es escribano. Es decir, Cortés es un poco de todo, ¿no? La faceta del Cortés guerrero llega muy tarde, es este Cortés que de 34 años, cuando ya nadie hubiera esperado más de él, que es cuando se lanza esta aventura, y aún en esta faceta que podríamos hablar de un Cortés guerrero, Cortés siempre va lanzando propuestas de paz por delante. En realidad es la etapa de Cortés el diplomático, que al estilo de hoy dicen que la guerra es la continuación violenta de la diplomacia. Bueno, a ver, Cortés así lo hizo, él va tratando de firmar la paz y cada que no puede, a ver, Cortés evita la violencia todo lo que puede y cuando no puede evitar la violencia es todo lo violento que puede, porque tiene que matar de un solo golpe, porque ellos son 400 y se enfrentan a decenas o cientos de miles, ¿no? Y aún así, incluso con Moctezuma, son regalos, son embajadas, son diálogos, incluso ya en el asalto final le propone la paz a Cuauhtémoc en varias ocasiones y él la rechaza. Y ya después de esta conquista es justo un Cortés explorador que va a Centroamérica, un Cortés guerrero en el sentido jurista, porque se viene a pelear acá con Don Carlos, y luego en su regreso a Nueva España, 1530-40, 10 años de empresario y explorador, que todavía lanza exploraciones a Filipinas, que descubre California, el Golfo de Baja California, que pone astilleros, construye barcos, hace comercio con su primo Pizarro. Y claro, todo eso no te lo cuento, porque si yo te cuento eso, se nos cae la mentira de la conquista. Una cosa, por ejemplo, interesante, cuando hablabas el tópico de los 500 hombres brutales que llegan y conquistan a un imperio, bueno, es que ahora lo que se está, y hay una corriente relativamente reciente que reivindica el papel de la conquista como una conquista también indígena, porque sin el apoyo de las tropas indígenas no se hubiera conquistado Mesoamérica, no se hubieran hecho muchísimas cosas. O sea que en el fondo también los propios indígenas están queriendo reivindicar su papel. Claro, bueno, a ver, es que son los conquistadores. De pronto también es darle un papel a Hernán Cortés absolutamente desmedido. El asalto final a Tenochtitlan siempre se ha dicho que son 100,000 guerreros. Y de esos 100,000 guerreros, 99,000 son indios. Aquí el gran tema de Cortés es lograr poner de acuerdo a esos 99,000 y lograr convencer a todos esos pueblos indios de que su líder es él. Pero es que todos estos pueblos indios, por la diplomacia de Cortés, por las mentiras de Cortés, porque también es un mentiroso profesional que va improvisando lo que tenga que improvisar para lograr sus objetivos, convence a estos pueblos de que él, claro, Cortés se entera, aquí todos odian a los tales mexicas, aquí todos temen y odian a Moctezuma, aquí hay sacrificio humano y canibalismo ritual, por eso toda esta gente los odia. Y claro, él que es brillante va entendiendo, lo que yo tengo que decir es que voy contra él. Y entonces, conforme más crece Cortés con este discurso de es que yo voy por Moctezuma, es que todos los pueblos indios dicen nosotros vamos contigo. Entonces habría que entender, uno, que no hay conquista de México, porque esa cosa no existe, hay una conquista de Tenochtitlan por parte de los indios y Cortés como gran estratega diplomático. Y a partir de ahí la construcción de México, porque además el papel de estos indios, pensemos en los tlaxcaltecas y en los texcocanos, no es solamente tomar, y luego en los otomís, no es solamente tomar Tenochtitlan, es después del 13 de agosto de 1521 se empieza a construir un reino. Y dado que hay 1,000 españoles, no vamos a pensar que lo construyen ellos, ¿verdad? Ese reino lo empiezan a construir los tlaxcaltecas, los cholultecas, los cuecotzincas, los totonacas, los otomís, todos estos pueblos que siempre habían estado divididos y que ahora todos están unidos en torno a una idea, y esa idea es Hernán Cortés. Todos han desarrollado veneración por Hernán Cortés. Es interesante porque efectivamente la lógica, digamos, Hernán Cortés no encaja en la lógica imperial de la corona. Él está dispuesto a engrandecer el reino de Castilla, pero una vez que llega, adopta otra, se da cuenta que los métodos brutales de la reconquista, la imposición religiosa, no va a funcionar. No, y de hecho no forma parte de su... Él tiene una visión, da la impresión de que quiere construir un nuevo mundo mestizo, que es lo que finalmente construye. Quizás está ahí la raíz de su enfrentamiento con el emperador. Yo creo que el enfrentamiento de Cortés con Don Carlos es por muchas cosas. También, a ver, es que ser Don Carlos
Qué papel tan difícil. Bueno, es fascinante la relación entre ambos. Sí, claro. Además, ser el emperador del mundo cuando el mundo pasa de esto a esto, tiene que ser brutal. Yo siempre he dicho que en ese primer encuentro, en 1529, Cortés regresa en 1528, te das cuenta que don Carlos, como todo el mundo en aquella España y en aquella Europa, porque Cortés ya es un bestseller con sus cartas de relación cuando vuelve, don Carlos está fascinado con Cortés. A ver, lo recibe con todos los honores. Cortés se arrodilla y el propio emperador lo levanta. Cortés se enferma y el emperador lo va a visitar a su lecho de enfermo. Hay una admiración tremenda por Hernán Cortés, pero claro, al mismo tiempo el emperador también se va dando cuenta, este hombre se manda solo. O sea, es un buen súbdito, es leal al rey, todo lo ha hecho en mi nombre, me manda el quinto real, pero se manda solo, inventa sus reglas, tuerce la ley un poco como se le antoja y lo más importante, yo el emperador no vivo en América y él sí, y en América Hernán Cortés es el hombre más rico, más poderoso y lo más importante, amado por los indios. Y el emperador por un lado, estoy seguro que quiere premiar a Cortés, bueno, de hecho lo premia, marqués del Valle de Oaxaca y un marquesado que es la mitad de Nueva España, lo quiere premiar porque además de que lo admira, Cortés se merece que lo premien. Pero por otro lado, el emperador no puede premiar esa actitud de Hernán Cortés porque qué bonito tener un Hernán Cortés que haga lo que él hizo. Pero si todos fueran como Hernán Cortés, esto sería un caos. Tú no puedes premiar a un hombre que se brinca todo cuando tienes, como le pasó a Diego de Velázquez en Cuba, a los hombres que están pacientemente siguiendo el caminito, siguiendo los protocolos, escalando despacio en el escalafón imperial. Y no puedes premiar por encima de ellos al hombre que se los brincó. Entonces, don Carlos tiene que... Pero por otro lado es don Carlos obsesionado con sus guerras de la cristiandad contra el turco, que puede mantener gracias a los tesoros que manda Cortés. Eso es... Bueno, y al final se impone la razón de Estado, y la razón de Estado es no podemos dejar esto en manos de Hernán Cortés. El Cortés es una figura fundacional de México y sin embargo, bueno, pues se la ha diabolizado y satanizado. ¿Cuándo surge la inquina, la animadversión contra Cortés? ¿Es de la época de la independencia o posterior? Tiene dos etapas, justo en la independencia y justo en la revolución, ¿no? Recordar que todavía en 1794, la última vez que se inhuman los restos de Cortés, porque ese hombre, después de morir, seguía viajando. Sí, bueno, la ruta de los huesos fue... Y entonces, en 1794 todavía fue inhumado con grandes honores de padre de la patria con el virrey y el arzobispo. Y en esa época, un fraile dominico, Fray Servando Teresa de Mier, dio el discurso laudatorio donde ponía a Cortés prácticamente al nivel de enviado de Dios, ¿no? 30 años después, en 1823, este mismo hombre, Servando Mier, que ya no es fraile, es el que está promoviendo la idea de vamos a quemar los restos de Cortés. Y claro, lo que pasó es que el fraile se hizo político y ahí todo se tuerce, ¿no? Y entonces, claro, nace México. Se destruye Nueva España, nace México. México nace sin saberlo, México nace sin proponérselo, nace sin proyecto, nace como proyecto de los norteamericanos en realidad. El país está cayendo a pedazos porque Nueva España era un reino rico y próspero porque era parte de un todo, que es la monarquía española, el imperio. Cuando ese todo se fragmenta, pues esta Nueva España convertida en México es débil, ¿no? Cae el imperio de Iturbide, tienes a los norteamericanos manoseando a los libertadores mexicanos, se proclama la república es un fiasco, y entonces es cuando, lo de siempre, los políticos a falta de soluciones señalan culpables y dicen, hay que quemar los restos de Cortés. Ahí empieza esta narrativa de los criollos, esto es fascinante, criollos, es decir, españoles, sintiéndose aztecas. Españoles que dicen, es que nosotros éramos ese pasado glorioso y España nos los quitó. Y esto no tiene sentido, tú eres la España que quitó eso, ¿no? Luego en el resto del siglo XIX nos olvidamos de Cortés porque en ese año 1823 la turba iracunda trató de robar los restos de Cortés para quemarlos, solo que los restos no estaban, alguien se los robó primero. Lucas Alamán, nunca se supo. Durante el siglo XIX no nos ocupamos de Cortés porque se pensó que sus restos se habían mandado a Italia y porque estábamos ocupados peleándonos entre nosotros, contra los franceses, contra los norteamericanos, otra vez contra los franceses, contra Maximiliano. Es hasta después de la Revolución cuando el gobierno posrevolucionario, que tiene que reconstruir un México que lleva 30 años en guerra civil y que se ha aniquilado a sí mismo al 20% de su población y toda su infraestructura, empieza a construir una narrativa. Y es este gobierno posrevolucionario el que hace una narrativa de conquista. Ahí
en la década de los 20 del siglo XX es cuando se inventa la mentira de la conquista, porque tienes además un gobierno posrevolucionario profundamente marxista, estalinista, basado en la teoría del conflicto, donde la narrativa gira en torno a somos las víctimas de la peor injusticia histórica. Este país es un desastre no por nuestra culpa, sino porque seríamos perfectos si no hubiera llegado España. Y estamos en eso de culpar de todo a Hernán Cortés cuando aparecen los restos de Cortés, en 1947. Eso generó fascinación entre la intelectualidad mexicana de aquella época. De pronto descubrir a Cortés y otra vez. Y bueno, y justo renace William Prescott, Hugh Thomas, y tienes a un Cortés glorificado, pero tienes a un discurso oficial, una narrativa histórica desde el gobierno, y el gobierno controla la Secretaría de Educación, el Sindicato de Maestros, el contenido de los libros, a los muralistas, al cine, al radio, a la tele, toda la cultura popular. Y es toda una cultura popular hablándote de conquista. Y aún así, mientras a México le va bien, y esto fue entre 1930 y 1970, nadie se preocupa por Cortés porque nos está yendo bien. Cuando a México le empieza a ir mal, en la década de los 70 con los populistas, ha de ser culpa de Cortés. Ahí el odio a Cortés efectivamente ha sido revivido a partir de esa época y más, bueno, lo vimos en el quinto centenario, en el año 92, por una ideología indigenista que, a pesar del nombre, pues es una ideología esencialmente de la izquierda blanca y burguesa. Y esa visión, o sea, se mutilan 3 siglos de la historia de México, se pinta siguiendo la tradición efectivamente oficialista, un mundo idílico precolombino, interrumpido y destruido por la llegada de los españoles, y luego ya a principios, se abre una elipsis del principios del 16 hasta 1820 y toda la etapa novohispana se borra. Y es la etapa que define los rasgos esenciales de México de hoy, ¿no? Bueno, eso es lo que yo digo todo el tiempo, ¿no? Le pregunto a los mexicanos siempre, ¿te gusta México? Sí. ¿Amas a México? Sí. Muy bien. ¿Qué te gusta y qué amas? Y a la pregunta ¿qué te gusta y qué amas de México? Es la bebida, la comida, ¿no? El folclore, los trajes típicos, la charrería, el barroco, el neoclásico, las catedrales, las ciudades virreinales, los pueblos mágicos, en fin. Y todo lo que se menciona, les digo, a ver, ahora date cuenta que todo lo que te gusta de México es de 1521 en adelante. O sea, la gran pregunta, cuando te borran 300 años de historia, claro, cuando te borran 300 años de historia hay que asumir que eso no es un acto inocente. Se te arrebatan 300 años de historia para poder manosear tu mente de la mejor forma. Entonces tienes a un mexicano muy confundido, muy esquizofrénico, Eso es. que ama a México, ama la cultura mexicana, pero odia el proceso histórico que lo hizo tener la cultura mexicana que ama. Es que eso es de psiquiatra y de uno muy bueno, además, ¿no? Pero claro, en España les pasa lo mismo, porque también les arrebatan esos 300 años, y si de ambos lados del océano nos arrebatan los 300 años de historia compartida, es muy fácil convencernos a nosotros de que ustedes nos conquistaron, y es muy fácil convencerlos a ustedes de que nos conquistaron y fueron terribles, y es muy fácil ir tratando de borrar los lazos de hermandad, y la cultura, y el linaje, y las tradiciones, y que nadie en México entienda, a ver, México es un país mestizo, hispanohablante y cristiano, donde la gente parece estar muy encabronada con el proceso que nos hizo ser mestizos, hispanohablantes y cristianos, con lo cual tienes a un mexicano que piensa que ama a México, pero en realidad odia a México, y luego piensa que lo que se independizó fue el Imperio Azteca. Y dices, bueno, ¿y tú cuándo crees que se construyó Querétaro, Zacatecas, Puebla, Morelia, Oaxaca, Mérida, todas tus catedrales, todos tus templos, todos tus acueductos? Es una locura, pero es que es literal como si yo pudiera en este momento meterme en tu mente y borrar todos tus recuerdos entre los 8 y los 20 años. Te preguntas quién ha construido nuestra memoria, quién ha sembrado la semilla de destrucción. ¿Cuál es tu respuesta? Una mezcla entre anglosajones y marxistas, ¿ves? Es decir, las independencias que todas están manoseadas por la masonería anglosajona, los ingleses principalmente en Sudamérica, los norteamericanos particularmente en México, que claro es borrarte tu pasado hispano, borrarte toda esa historia, borrarte toda la tradición católica, y luego a partir de ahí, el siglo XIX en México en particular es siempre lo mismo, la masonería norteamericana, metida ahí todo el tiempo, manoseando las mentes de los gobernantes,
y es un proceso muy curioso donde este país que nace todavía católico en 1821, hispanohablante, un Agustín de Iturbide que dice hay que desatar el nudo sin romperlo, o sea, somos hermanos de los que están del otro lado del océano, pero para cuando llegas a Benito Juárez, aquí ya es, a ver, a Juárez evidentemente no le gustaba México, como no le gusta a los gobiernos de hoy, porque esos liberales de mediados del 19 le llegaron a proponer a los norteamericanos, quédate con todo el país y nos hacemos protestantes y aprendemos a hablar inglés. Es que qué brutalidad, es decir, estoy dispuesto a destruir, bueno, tal vez te suena, estoy dispuesto a destruir todo lo que somos mientras yo lo gobierne. Y es que esa es la dinámica del siglo XIX, gobiernos liberales que de ahí pasan a laicos, que de ahí pasan a comecuras, hasta llegar a la revolución que es particularmente atea, hasta llegar a la guerra cristera que es fusilar a los cristianos por el delito de ser cristianos. Entonces, si te das cuenta, pero todos ellos tienen espías norteamericanos detrás. Es un intento del norte de destruir todo lo que fue España. Y a ello hay que sumar, digamos, la casta criolla de la que hablabas, porque es muy curioso cómo reivindican la raíz indígena, particularmente azteca, porque los demás ya hemos visto que no se habían alineado con ellos, y sin embargo, quien sale perdiendo de la independencia es precisamente la población indígena, ¿no? La mayor parte de los pueblos indígenas lucharon en contra de la independencia. Exacto, y todavía hoy, guardan documentos de las tierras que les fueron otorgadas y yo recuerdo, bueno, esto ya es un paréntesis, no una entrevista, cuando se celebró en Zacatecas el Congreso Internacional de la Lengua Española, que estaban esperando el paso del presidente Cedillo, que era entonces, y el rey Juan Carlos, toda la población mexicana de Zacatecas, que parecía pues casi una calle mayor es como estar en Sevilla, sí. Con banderas de España, fascinados, cuando dices, claro, es que hay un choque entre el discurso oficial y luego lo que ves, ¿no? Bueno, además depende de qué parte de México estés, porque, a ver, hace rato lo decías de manera, es justo así, es un indigenismo que está en manos de blancos urbanos clase medieros que no tienen una sola gota de sangre indígena en sus venas, pero que se sienten los defensores, no de los indígenas, siempre solo de los aztecas. Y de una imagen idealizada. Sí, a ver, de una azteca que no existió nunca, pero además es reducir 4,000 años de civilización mesoamericana en 200 años que existieron los aztecas, 1,000,000 de kilómetros cuadrados en una ciudad que habitaban los aztecas, ¿no? 10 millones de habitantes a 200,000 aztecas que había ahí. Es una falta de respeto para todos los demás pueblos indios, ¿no? Pero otra vez, fíjate, la década de los 80 empezó otra vez la prosperidad en México. La década de los 90, con todo y que fue muy conflictiva, México fue muy próspero. La primera década de los 2000, México fue muy próspero. Y aquí entramos un patrón. Cada vez que México es próspero, la conquista no nos importa. Pero cuando México está en decadencia y los gobernantes no saben cómo evitarlo o no quieren evitarlo porque es su proyecto, desempolvamos el fantasma de Hernán Cortés para decir que todo es culpa suya. Entonces, que Hernán Cortés sea vilipendiado o no, depende de que México tenga o no tenga crisis económica. A eso vamos a volver ahora, pero antes quería volver al mestizaje. Usted ha escrito en su libro, nos han enseñado a odiar a Cortés y por eso estamos derrotados. Nos contamos una historia de eterno conflicto y vivimos eternamente fragmentados. Y efectivamente lo mismo pasa en España, ¿no? Los mexicanos se aferran a la visión del rencor, los españoles a la narrativa de la culpabilidad. Debemos ser un caso único en el mundo de dos naciones que se mutilan su propia historia, ¿no? De manera acrítica. Bueno, es que fíjate, hay un ejemplo muy interesante otra vez en los vecinos del norte. Los colonos británicos de Norteamérica en algún momento de su historia decidieron romper con su imperio, o sea, romper con el rey de Inglaterra, pero solo rompieron con el rey. No rompieron consigo mismos, no rompieron con su pasado, ni con su historia, ni con su cultura, ni con su linaje. Cuando los norteamericanos se independizan y se convierten en Estados Unidos, no empezaron a decir no somos ingleses, no empezaron a decir no fuimos ingleses, solo rompieron políticamente con el imperio, pero se empezaron a llevar bien con él. Además, esa es la otra, que es ya rompimos con Inglaterra, ahora hay que tener relaciones porque somos hermanos. ¿Con quién nos vamos a entender mejor que con la gente que piensa igual que nosotros, no? El problema en México y en toda Hispanoamérica es que fue romper con el rey, con la corona, con España, con el pasado, con la cultura. Pretender que no fuimos España. Españoles pretendiendo que esto no fue España. Españoles pretendiendo que son aztecas, ¿no? Esa es la locura, que en las independencias de Hispanoamérica se pretendió romper con el pasado, negar
nuestro pasado. A ver, eso es claro, porque tienes a la masonería anglosajona manoseando las mentes de los gobernantes y porque los criollos de Hispanoamérica resultaron ser lo peorcito del Imperio Español, porque son los grandes traidores del Imperio Español, que no les importó nada, absolutamente nada de su pasado, nada de lo que eran, todo por promesas de ingleses y norteamericanos, que bueno, todos sabemos cómo sale esto de confiar en los anglosajones, eso no tiene cómo salir bien. Usted habla de cómo en las épocas de crisis es cuando revive el fantasma de Hernán Cortés. Eso explicaría por qué Andrés Manuel López Obrador, el anterior presidente del partido de Izquierda Morena, bueno, izquierda, originariamente del PRI, de repente saca la bandera de la conquista y exige al rey de España y a España que pida perdón por el genocidio. Me imagino, bueno, justamente en un momento además, cuando su gobierno estaba salpicado por todos los escándalos de corrupción, una criminalidad y un narcotráfico fuera de control. Me imagino que es por eso que Andrés Manuel empieza... Yo creo que en ese caso en particular, ni siquiera es por eso. Eso pasa justo ahora con el actual gobierno, que es vamos a distraernos de todos los verdaderos problemas. No, lo suyo era absolutamente ideológico. Ajá. Es un tema... A ver, es un hombre cegado profundamente por la ideología. Es que es todo lo que hay, ¿no? Claro, se ha vendido como el gran defensor del pueblo, porque volvemos a que esta narrativa de conquista que nos inventamos en la década de los 20 por el partido que se acabó llamando PRI y que hoy se llama Morena, porque es exactamente el mismo partido, esta narrativa de conquista es terrible porque no solo es nos conquistaron, que eso, bueno, pues lo superas y ya. No. Es esta idea de éramos lo mejor de lo mejor porque ya éramos México y estábamos destinados a ser lo mejor del mundo y quizás del universo hasta que llegó España. Y España nos despojó de tal manera, robándose todo lo que se robó, que nos ha dejado en una orfandad absoluta donde ni siquiera 200 años después de la independencia nos hemos recuperado de todas las cosas horribles que nos hicieron. Si yo te convenzo de eso, te convenzo de que eres víctima de la peor injusticia de la historia, de la que tú como individuo no tienes cómo salir adelante. La única solución es que me entregues a mí, tu papá gobierno, todo el poder, para que yo con todo el poder sea el que te defienda. Entonces viene esta dinámica de el pueblo es pobre, pero yo lo defiendo, pero yo lo protejo. Entonces, claro, sacar la bandera de la conquista es perfecto para treparte a ese tren, para decir, ahora vamos a hablar del elefante en la sala, ¿no? Vamos a hablar del origen de toda nuestra miseria, que es la conquista, y además yo te voy a defender, ¿cómo? Pidiéndole al rey que se disculpe. A ver, ojalá se hubiera disculpado en el sentido de, ya me disculpé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué le parecieron las palabras del rey? Él reconoció, estuvo matizado, reconoció que había habido muchos abusos, pero en fin, que es una historia muy compleja y que tampoco se puede juzgar con los ojos de hoy, pero lo hizo de una manera así muy rápida, muy con desgana. Fue una cosa un poco rara, ¿no? Es que eso justo fue rápido y con desgana y entonces creo que se quedó limitado, porque a ver, nada de lo que dijo es mentira. Todo lo que dijo el rey es verdad. Es que hubo abusos en ese proceso. Pues sí, es que sí los hubo. Pero es que hay abusos en la historia de la humanidad, ¿no? El abuso no es un tema exclusivo de la relación México y España, ¿no? Entonces, también hubo abusos en Persia y en Roma y en Grecia. Pero a ver, ¿y a poco? ¿Quieres abusos en Mesoamérica? Los aztecas, ¿no? Se estaba cometiendo un genocidio en América cuando llegó Hernán Cortés, porque, a ver, los mexicas sacrifican 10,000 personas al año, están matando una ciudad al año en promedio. Claro, nunca de mexicas, siempre de otros pueblos, perdón. Cuando tú tienes una maquinaria de sacrificio humano que opera a diario, siempre matando a otros pueblos, por ser otros pueblos y no parte del tuyo, es que eso es la definición de genocidio. Y es que eso es lo que estaban haciendo los aztecas. Ese genocidio termina cuando llega Hernán Cortés. Claro, hay otros procesos. Hay abusos, sí. ¿Qué le faltó decir al rey? Y los abusos no eran la norma. Y los abusos, además, no era lo que se deseaba. Porque si te vas a la documentación, dices, bueno, sí, hubo abusos y los abusos fueron castigados siempre que se pudo. Por eso la corona no le deja a Hernán Cortés
el liderazgo, ni a los aventureros. No, hay que mandar burócratas, administradores, legisladores, vedores, oidores, audiencias, frailes, porque hay que hacer una estructura legal que los proteja a todos, porque protegía a españoles y a indios. Entonces, claro, tienes el caso de Nuño Beltrán de Guzmán, que llega como una primera audiencia enviado por la corona para poner orden, y hace todo menos poner orden. El señor mata, violenta, le marca a los indios con hierros candentes, todo eso pasó. Y ese señor fue denunciado por otro español, ¿no? Por el obispo Juan de Zumárraga, y fue juzgado por las leyes españolas y fue condenado a prisión perpetua y murió en prisión. Entonces, creo que el rey dijo la verdad, solo que le faltó decirla completa, porque sí, hubo abusos y se castigaron, porque ese no era el objetivo de lo que estaba ocurriendo, porque lo que está ocurriendo no es una conquista, lo que está ocurriendo es la expansión de un reino, y esa expansión del reino está incluyendo a los pueblos indios. Si de verdad, yo espero que España no se disculpe nunca, porque... Eso le iba a preguntar, que frente a estas exigencias periódicas, además de perdón o de disculpas, ¿qué es lo que tendría que hacer España, en su opinión? Ignorarlas por completo. A ver, ya que hoy en día todo se trata de jugar al ofendido, si España se disculpa, el ofendido seré yo y muchos mexicanos, porque si España se disculpara por este proceso al que llamamos conquista, a ver, de ese proceso nació el México mestizo, hispanohablante y cristiano que somos hoy, y de ese proceso nacieron nuestras ciudades virreinales, nuestras catedrales, nuestra música, nuestro folclore, nuestra gastronomía, todo. Pedir disculpas por ese proceso sería como que España se disculpara por haber hecho nacer a México. Eso sí que sería terrible, porque México es un lugar espectacularmente hermoso, precioso, encantador, maravilloso, que tiene que existir y que existe porque la historia fue lo que fue. Si España se disculpa por eso, es como si España le dijera al mundo y al propio México, lamento que existas. Uh-huh. Y ya dos últimas preguntas. Usted creo que acompañó a Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, en su viaje un tanto accidentado. ¿Cometieron algún error? ¿Cometió Isabel Díaz Ayuso algún error? Bueno, ¿Provocar o no? ¿Cómo lo ve? Yo no acompañé a Isabel Díaz Ayuso en su viaje, yo coincidí con ella en un evento. No, yo coincidimos en un evento muy bonito, donde, bueno, que era con Nacho Cano, por el festival, por el musical de Malinche, que era conmemorar la evangelización y el mestizaje en México, porque somos eso, ¿no? Y nada, yo di un discurso, Isabel Díaz Ayuso dio el suyo. No sé si se equivocó o no, porque yo no sé qué objetivo persigue, porque con los políticos hay que entenderlo, ¿no? No sé qué objetivo perseguía. Yo creo que aquí el tema es saber medir a dónde estaba yendo, porque, a ver, lo que dijo Isabel Díaz Ayuso tampoco era mentira. Digo, yo estaba ahí, yo escuché su discurso, y claro, pero es una declaración que le faltó algo, igual que las del rey, ¿no? Porque lo que dice es, México no existía antes de Hernán Cortés. Yo estoy de acuerdo con eso, es que eso es la verdad. Ya existían todos esos pueblos, sí, pero no eran México, no eran parte de un todo, eran enemigos. Todos esos pueblos son parte de un todo llamado México a raíz de que llegó Hernán Cortés y a raíz de que llegó España. Entonces, lo que dijo Isabel Díaz Ayuso es correcto. México no existía antes de España, pero por cómo son las cosas, yo sí puedo decir eso en México, soy mexicano, y no es que me vaya bien diciéndolo. No lo puede decir ella. Bueno, y quedó claro que no debió decirlo. Es curioso. Qué mal que esté mal decir la verdad, pero así es esto de la política. Y ya por último, escribe, comprender a Hernán Cortés es la única forma de comprender México, España y la tan confundida hispanidad. Somos un conflicto eterno en espera de resolución. ¿Se llegará a resolver alguna vez este conflicto? ¿Y cómo? No sé, es una enfermedad mental muy grave la que padecemos. Yo quiero pensar que claro que se puede resolver. Sí, así, a ver, estamos locos, pero al final no podemos negar la hermandad, no es que estamos igual de locos. Yo quiero pensar que se puede arreglar, pues porque si no, no me dedicaría a lo que me dedico, sería ahí como, ¿no?, la voz que clama solitaria en el desierto, que afortunadamente no lo soy. Sí, a veces pienso que no se puede. ¿La educación? A ver, en México la educación no existe.
Las escuelas son guarderías. No importa que el secretario de Educación haya dicho hace poco que no, las escuelas son guarderías. En México no se educa, en México se da ideología, en México se da género, en México no se da ciencia, no se da verdadera historia. La educación en México es un fracaso rotundo, no solamente la pública, también la privada un poco menos, pero en la privada también es, ay, no vayamos a decir cosas que ofendan. Bueno, es que si la verdad ofende, pues que se jodan los que se ofenden. Es que la verdad es la verdad. A veces tengo la tentación de pensar que esta enfermedad mental que padecemos no tiene remedio, pero pues llevo 26 libros escritos, la mitad son sobre este tema, me dedico a dar clases, conferencias y hago programas sobre este tema. Supongo que eso significa que sin importar lo que me diga yo a mí mismo, en el fondo tengo la esperanza y la fe de que se puede arreglar. Es difícil porque luchas contra el monstruo más grande de la historia, que es el Estado, porque es el Estado el que quiere promover estos discursos de odio contra nosotros mismos, tanto en México como en España. El pueblo, los ciudadanos, tenemos que aspirar a ser más poderosos que el Estado. Muchísimas gracias. Encantado.